Bienvenidos a Un Mundo Feliz. Ya llegó Mariano Ginás, nuestro invitado del día. Aparentemente hay dos más, ¿o no? Me dijo, te dijeron mal. Me dijeron que tenía que venir ahora porque si no después había dos invitados. Ah, no, más. otro también te habló de eso, está bien, eso sí. ¿Podés, ¿no querés escucharte con el auricular? Y temo, te comentaba que andaba... Claro, complotar. Hola. Pero el volumen lo podés manejar vos también. Hola. Pero es más lindo escucharse el retorno. No estoy tan... ¿No? No, me lo voy a sacar. Bueno, perfecto, porque tenés más control de cómo estás saliendo al aire, los planos del micrófono. Me gusta dejarme llevar. Qué lindo. Sí. Revista de cine número 8 tengo en mi mano, color amarillo. Eso es porque como una forma de Luz de acercarnos a Macri, que es claramente quien nos financia desde las sombras. Es perfecto. Una revista pagada por el capital internacional representado. Cambiemos. Sí. Pensé que era para que se vea más en los escaparates. Bueno, o por ahí tiene que ver con la tibieza de la revista, no, para mí que es el amarillo del semáforo. Como un es amarillo. El color más visto. Bueno, eso. Por eso es la advertencia. Es polisémico. Una advertencia. Es polisémico. No tenemos. Es el color que más lectura tiene. En psicología del color es el que más se ve. Bueno, no está pasando eso con el número. Bien. Que no está siendo el más vendido. Pero acaba de salir. Eso es una buena explicación. Sí. La larga agonía del autor cinematográfico. Ese es tu texto. Sí. Ese es tu postulado. Una cita tu a ensayo. Tulio Alperín Dongui. Que se escribió un título de la larga agonía viene de... Sí, eso escribí yo. La revista viene... a la revista de cine, más allá de las bromas y todo eso, en general se nos acusa de girar un poco siempre sobre lo mismo. Los años 60, la modernidad cinematográfica, la crítica francesa, la Nouvelle Vague, el cine clásico americano, pero sobre todo la modernidad, ¿no? Bueno, en este caso, para combatir esos falsos rumores, hicimos un número cuyo tema es la modernidad cinematográfica, la Nouvelle Vague, los años 60, etcétera. O sea, directamente hagámonos cargo de lo que nos acusan y hagámoslo. Exactamente, es sobre eso. Una vez más, de hecho hay un texto de Filipe que se llama Una vez más, ¿cómo se llama? Vos lo tenés ahí. Una vez más a propósito de la modernidad. Sí. Una vez más significa que ha habido, no menos de 20 veces, en 20 revistas diferentes, bueno, una vez más. Con lo cual, no se nos puede acusar de no ser insistentes. La agonía del autor cinematográfico. La larga agonía del autor cinematográfico. No quiero porque digo, hay que leer la revista, pero si pudiéramos hacer un complemento de las ideas que hay dentro del artículo... ¿Cómo empieza? Me da la impresión de que el artículo tiene que ver con un tema... Bueno, no, empieza astutamente hablando de... el hecho de que la revista salga una vez por año implica que naturalmente los artículos llegan un poco a destiempo, ¿verdad? Es decir, que entre que son escritos y que llegan al lector pasan 8 meses. Sí, claro. Entonces... Hay algo de eso que puede, digamos, para los lectores ansiosos, puede representar algún tipo de... Pero a mí me parece que no, que es bueno, que es como una especie de decantación saludable. Entonces, empieza hablando de la famosa polémica de omitir intro, que dominó el verano, ¿no? Esa especie de juego... Que hay en las plataformas de streaming. En Netflix, ¿no? En las otras también, ¿eh? Sí, también está lo de... Pero no sé si omitir intro de manera tan clara o ver créditos. Te omiten las intros y te sacan los créditos, en las dos. Sí. No, los créditos, claro. Los créditos en Netflix te los sacan. Vos tenés que hacer un esfuerzo. Hacer un esfuerzo, bueno, eso. Entonces, no es automático. Un poco a partir de esa nueva costumbre, empecé a pensar, bueno, ahí hay una idea muy interesante, que es la idea, digamos, es que Netflix, como si se supone que Netflix es algo que va aprendiendo, ¿no? Digamos, sí.
de los gustos del público, intuye que al público no le interesan los créditos, contrariamente a lo que siempre se supuso, porque por algo están, digamos, no es por una cuestión. Sí. Trabajé en una serie que se llamaba Todos contra Juan. Sí. Tuvo 2 temporadas. Gastón Pauls era Juan Perulla. Una temporada fue en América, la otra fue en Telefe. Sí. Yo dirigí la secuencia de créditos de ambas temporadas, con variantes, digamos, él siempre se miraba al espejo y hacía personajes. Bueno, en la segunda temporada eran unos personajes de cine, que esto que el otro. El único capítulo que tuvo la secuencia de créditos fue el primero, cuando yo llamaba al canal, porque yo además trabajaba en la productora, en la parte de dirección artística de televisión. Decía, ¿por qué me están levantando la secuencia de créditos? Porque se cae el rating. Duraba 1 minuto y medio la secuencia de créditos, con un tema, que era el tema de El poder del amor de Huey Lewis and the News, sí, que podíamos utilizarlo por una cuestión de que era de Fox el proyecto, y no hubo manera de que entendieran. Un imbécil, por otra parte, porque el que tomaba esa decisión no era el gerente de programación del canal. Esto, que no quiere decir nada, porque también puede ser perfectamente un imbécil esa persona, pero digo, era alguien que le parecía que 1 minuto y medio hacía que la gente se fuera. Estamos hablando Telefe 2012, digamos, quiero decir, perdón, 2008-9, sí, digamos, digamos, Netflix estaba muy lejos todavía. Sí, lo digo como un mal arrastrado, que en otro momento llama minuto a minuto y se llama que la gente se va, no quiere ver las intros. Sí, bueno, yo creo que antes, con el cine, antes quería, ¿no? Es decir, hay algo interesante en ese sentido que hablamos en el número anterior de la revista, que es el juego de Marvel de poner escenas durante las intro, digamos, en los créditos finales, bueno, las escenas post-créditos, etcétera, etcétera, que yo creo que es lo contrario, que parte de la base de que la gente se queda en el cine hasta último momento. Es decir, que la gente no se quiere ir del cine, que hay siempre lo mismo, digamos, hay un montón de gente que se va rápido y después hay una mitad de la sala que se queda en la sala mirando cómo los créditos pasan. Bueno, Netflix parecería ponerse del lado de la gente que se va, ¿no? Y no de la que se queda. Porque bueno. Pero la gente que se va a comprar otra cosa. Esa sería la idea de Netflix. No lo sé. No, la idea es esa. La idea es no quiero que veas los créditos porque quiero que veas rápidamente otro contenido. Pero lo interesante de eso es que hay una novedad, y es que entre los créditos eliminados está el del director. Es decir, cuando aparece la idea, suponen que ni siquiera les interesa la idea del director. Es decir, antes el director, es decir, dónde ingresa el nombre del director, cómo ingresa, cómo se manifiesta esa información. Claramente desde los años, desde siempre, pero sobre todo desde que las películas empiezan a incluir los créditos después, que es algo que empieza a suceder alrededor de los años 60 y no antes, ¿no? Es interesante la evolución de la secuencia de títulos de créditos, lo que se llama el genérico en francés. Bueno, se supone que hay ahí un juego de cosas, de cómo, bueno, eso fuera de la película. Y el director también. Entonces me da la impresión de que Netflix vuelve con esa costumbre a una tradición muy fuerte, que es la tradición del anonimato. Es decir, la tradición de que las películas están hechas básicamente por nadie. Que hay una idea de... Por marcas están hechas. Bueno, o por que es una película de Netflix dice, original. Este fin de semana vi Netflix. Sí. Vi Netflix. Y que es como decir, no sé. Comí comida, pero digo, no hay un... No, sí, fui a... Bueno, está bien. Vamos a ver Netflix. Vamos a ver... Sí. O en tal caso Marvel, o en tal caso, digamos, estudios. No, pero nadie dice voy a ver Marvel. Dice... Es de Marvel. No, pero es de Marvel, pero el lugar que iría atribuido a un director es de Marvel. Sí. La última de Marvel es esta. Algo, no es interesante, me parece a mí, discutir por qué a la gente le gusta tanto Netflix. Yo tuve alguna vez, no me resultó tan atractivo. Vi el programa ese de la reina, que estaba bastante simpático. The Crown. Eso lo volveré a ver si aparece de nuevo. Pero hay algo de un cambio, de un gusto, de un juguete nuevo que a la gente le gusta. Lo que sí me parece interesante es la idea de cómo la figura del autor cinematográfico se fue desdibujando enormemente, si uno tiene en cuenta lo que en algún momento pudo ser la figura del autor cinematográfico. Y ahí me parece que hay como una especie de pequeña historización en torno de qué
pudo haber sido el autor cinematográfico. En general, la idea del autor, del cine de autor, a mi gusto está mal entendida, es decir, se entiende como si la figura del autor fuese solamente la idea de que el director es el máximo responsable de una película y de que una película puede responder a una cabeza, a una persona, de la misma manera que un libro puede responder a un escritor y que un cuadro o que una sinfonía a un compositor. Yo siento que eso no es así, digamos que la teoría del autor no decía eso en el momento en que fue imaginada por los jóvenes de Cahiers du Cinéma. Yo lo que creo es que la idea de Cahiers du Cinéma era mucho más audaz y que no era simplemente decir el director es más importante que la estrella o que la casa productora o que no sé qué. Porque eso se supo siempre, quiero decir, que antes no sabían que Chaplin era el autor de sus películas como no sé, como Alejandro Dumas era el autor de sus novelas. La gente no decía voy a ver una de Chaplin. Sí, sabemos perfectamente que decía voy a ver una de Chaplin. Todo el mundo sabía quién era Eisenstein. Sí, claro. Frank Capra te ponía los nombres el nombre de la autobiografía de Capra se llama The Name Above the Title porque estaba su nombre arriba de las películas. Decía Frank Capras no sé qué. Digo, desde siempre existió un reconocimiento a los directores. Sí. No tan grande como las novelas, pero bueno. Más bien lo que quería la teoría de autor, la política de los autores, hay una frase que a Filippelli le gusta enormemente, digamos que la dice desde siempre, una frase de Godard que dice, en la frase la política de los autores se puso siempre de manifiesto el término autores, cuando la palabra que importaba era política, es decir, había un juego de una serie de críticos que querían pasar a la dirección y que estaban tratando de redefinir lo que iba a ser el cine. Y en ese sentido, mi sensación es que era mucho más audaz y mucho más ambiciosa la imagen del cine que tenían los directores de Cahiers du Cinéma que después hicieron la Nouvelle Vague. Y era la idea de sacarle al cine cierto lugar, casi podríamos decir de objeto de consumo, cuya manifiesta función primaria era gustarle al espectador, es decir, seducir al espectador, convencer al espectador de tal cosa. Y en lugar de eso, producir entre la película y el espectador una relación de paridad. Sí. Es decir, no el espectador que se siente, digo, bueno, a ver, haceme, divertime, sino una posibilidad en la cual el espectador pudiera pensar la película de la misma manera que el narrador la estaba pensando. Es decir, una relación de diálogo. Eso me parece a mí era lo que se imaginaban en la política de los autores. Es decir, no es que yo me siento y digo... Hay una cosa muy interesante que de la que habla Truffaut mucho en los artículos en los cuales él antes de dirigir, que es la famosa crítica a la Zanuck. Sí. Daryl Zanuck, el jefe, el productor en jefe de la 20th Century Fox, en su mejor momento, que parece ser que la crítica la hacía así, decía, le sobran 20 minutos, hay que cortar acá, hay que sacar esta cosita, el montaje es excelente, la disección por pedacitos, como si la película no fuese una totalidad, sino un montón de pequeñas instancias. Bueno, hay que decir que está lleno de críticos que son así, los críticos más conocidos de nuestro ambiente, hacen eso desde siempre, es decir, muy buena actuación de tal, muy mala actuación de tal, sí. la estupenda fotografía de tal, sí. Y se cae un poquito al final. No resulta tan gloriosa la secuencia de pelea, no está tan bien filmada, nada, como si fuese una especie de persona que trabaja en una fábrica de auto, o como el personaje de ¿cómo se llama? Donald Sutherland en Cowboys del Espacio, que trabaja subiéndose a la montaña rusa y diciendo acá afloja un poco, acá sí. No sé qué, como si fueran ingenieros evaluadores de montañas rusas, ¿no? Bueno, los jóvenes turcos de Cahiers du Cinéma de alguna manera objetaban esa manera, es decir, bueno, no, la relación tiene que ser diferente, es decir, hay que tener una predisposición anterior, pensaban ellos, hacia la obra, más como un misterio que como un objeto de consumo. Es decir, como si alguien... Es como, para decirlo mal y pronto, es como si yo voy a una ciudad, aterrizo en una ciudad desconocida, y rápidamente miro y digo, no me gusta. Bueno, no. Camine un poco, fíjese. Bueno, ¿vos fuiste a funciones privadas de prensa de la crítica argentina una vez? No.
No. Bueno, lo que pasa es muy parecido a lo que describiste de bajar a una ciudad y entre que me paré y salí de la sala, escucho un poco de rebote lo que dice alguno que sé que voy a seguir y el juicio ya está dictaminado. Lo que sí hice fue ir a ciudades con algunos miembros de la crítica. Y es bastante parecido. Están en el hotel escribiendo en su computadora. Digo, tampoco con las ciudades, digo, la metáfora tampoco es tan ajena. Digo. Pero lo que sí, independientemente, bueno, cada uno hace lo que puede. Pero lo interesante no es atacar a los críticos, sino entender la idea, digamos, la dimensión digamos, el nivel de ambición que había detrás de la idea del cine, del autor cinematográfico. ¿Por qué se perdió? Bueno, hay que ver por qué se fue perdiendo. Hay una teoría que es demasiado, me parece un poco complicada para contar acá, pero yo podría decir que tiene que ver con que la teoría de autor nunca pudo con Hollywood. Es decir... Ni siquiera en el nuevo Hollywood. Más o menos. Para decirlo de alguna manera, si había que entender que una película tenía que ser vista como un objeto complejo, sí, era muy fácil hacerlo, digamos, con una película de Fellini o con una película de Bergman. Es decir, Bergman y Fellini, Andrzej Wajda, digamos, el propio Godard, llegaron a ese lugar en donde, en el cual a sus películas eran vistas con una especie de fervor previo, claro, como una especie de interés previo, y eso permitió, desde luego, el florecimiento de ciertas formas del cine. Pero eso nunca terminó de pasar del todo con Hollywood. Sí, digamos, en lo que vos llamás el nuevo Hollywood, Scorsese, sí, pero no con los autores menores. Es decir, los cayeristas decían, bueno, tenemos por un lado a los grandes genios, pero también están los autores pequeños. Digo, fíjate que ellos hacían lo mismo con Nicolas Rey, con Fuller. Sí. Bueno, eso al público nunca le llegó. Para decirlo de otra manera, el público nunca se sentó a ver las películas de John Landis diciendo, veámosla con un interés particular, sea buena o sea mala, porque es de John Landis. Nunca pasó eso. Tal vez algunos pequeños cinéfilos, pero nadie vio, ¿cómo se llama esa película tan buena de Landis, que actúa Michelle Pfeiffer, Fuga a la medianoche? Nadie se sienta a ver Fuga a la medianoche, Into the Night, ¿no? Sí. Diciendo, veamos, no, es una película de Jeff Gold, no sé de qué, nadie sabe qué es esa película. Ahí, en esa especie de falta de avance sobre las bases populares del cine, que son las películas de explotación, que nunca haya podido, que Hollywood se haya mantenido de manera incólume a ese avance de la posibilidad de que una película pudiese ser defendida por una mirada, por un pensamiento, como una forma de pensamiento. Bueno, hay que decir que tal vez eso no pasó porque no era así, porque André Bazin, que objetaba la teoría de autor, tenía razón, y Landis no era más responsable de su película que nadie. Eso no lo sabemos nosotros, pero ciertamente hubo una idea muy macmahonista, digamos, lo que se llama el movimiento macmahonista, que es decir, basta que una película sea de un autor para que sea buena, una teoría muy controversial, pero a la vez muy audaz, no buena, para que sea interesante, para que sea digna de tener en cuenta, para que sea, quiero decir, los avances que se hicieron en relación con eso, en el cine que nosotros más o menos conocemos, fueron, vos pensás en un autor, por ejemplo, como John McTiernan. Sí. Yo no sé cuánta gente sabe quién es, yo no sé cuánta gente piensa a McTiernan de la misma manera que se puede pensar en otro cineasta. Es decir, Hollywood en ese sentido no logró abrirse, no logró ser permeada por la teoría de autor. Es decir, una película de McTiernan no necesariamente... ¿Estás hablando de la audiencia o de todo, los críticos? Sobre todo de la audiencia, los críticos en algún momento, digamos, hubo toda una tendencia crítica. Hubo algunos intentos, sin duda. De ensayistas que justamente agarraron estos autores y lo han intentado en España, en algunos lugares de Europa, en algunos lugares de Latinoamérica. Sí, desde luego. Quiero decir, cuando vos agarrás una revista como El Amante en la década del 90, El Amante trataba de hacer eso. El Amante trataba de hacer eso. El Amante trataba de fijarse, digamos, de descubrir autores detrás de... Bueno, eso hoy ya no pasa. Digo, yo no sé si
hoy, digo, lo más parecido a eso es la reverencia que existe frente a ciertos figurones, como Christopher Nolan, por ejemplo, sí, que de alguna manera acentúan por su importancia, por una especie de... O por ejemplo, este señor griego que... Shyamalan. No. Yorgos Lanthimos. Lanthimos, digamos, es una especie de caricatura del autorismo, pero que no tiene demasiado que ver con la maquinaria cinematográfica. Es decir, son tipos que ponen a la técnica a trabajar para sus caprichos, no gente que domina la técnica, que era lo que pasaba con los viejos autores cinematográficos. Es decir, personas que lograban dominar la técnica para llevarla a lugares donde no había ido antes. Bueno, siento esto que estás diciendo, esto sí. Lo está diciendo, me acuerdo, se me ocurrió como una continuidad, como una continuación de lo que estabas hablando, de cierta idea en la factoría Marvel también de cómo algunas cuestiones estaban muy bien manejadas, digamos, sí. ¿no? Sí. Entonces hay una idea que me hay sonó cosas, cuando empezaste a hablar de eso. Hay cosas interesantes, digamos. Este señor que se llama, ¿cómo se llama el gordo Happy? Jon Favreau. Jon Favreau. Bueno, habría que entender ahí qué es lo que está pasando, porque efectivamente hay un movimiento nuevo. Bueno, Jon Favreau es un autor. Habría que ver, yo no creo que lo sea, es decir, a mí me da la impresión de que es otra cosa, que es un modelo diferente. Para mí es algo más parecido a Zanuck, precisamente, es decir, alguien que tiene muchas ideas. Conceptualizador. Algo así. Quincy Jones. No sabría decirte. Sí, creo que no tiene un dominio, no sé cuál es la relación que él mantiene con la técnica. Pará, estás hablando de autor en el dominio técnico y no en constantes, todas las películas tienen esta paleta, siempre hay un arbolito que tiene un rulo, aparecen... Es que a mí ahí me parece una versión un poco... A mí esa es la versión que me parece, un poco ingenua. Bueno, pero esa versión ingenua... La idea de las constantes temáticas. Pero esa idea es la que ha pregnado y la que se suele replicar permanentemente. Te vamos a contar cómo son 10 cosas que se repiten en la película de Nolan. Si a él le gusta poner el número 4 y 5 en las puertas, vas a ver... Hay videos que hablan de eso permanentemente. Bueno, por eso. Eso no tiene nada que ver con ser un autor. Digamos. Eso es ser uno que tiene que se da caprichos. Es decir, como Gus Van Sant, que pone unos Mercedes-Benz en todas las películas. Ahora ya hace mucho que no veo películas de Gus Van Sant. No sé si sigue poniendo el Mercedes-Benz. Yo que él lo seguiría poniendo, ya que está. Sí. Pero siempre pone un Mercedes-Benz. Bueno, eso no es un autor, no jodan. Digo, eso es un tipo que pone un Mercedes-Benz en una película. O en muchas películas. El autor es alguien que... Ahí hay una instancia muy interesante. Yo no sé si esto le interesa, pero supongo que el público que escucha este programa le interesa el cine. Ojalá. Ahí hay una instancia muy interesante que es que en el fondo la idea del individuo, la idea de la persona que piensa las películas, un poco se opone a lo que podríamos llamar el profesionalismo. Es decir, a un tipo de pensamiento más corporativo que forma parte de cómo se hace el cine en determinado territorio. Es decir, cómo cierto gusto general de la industria, de los colaboradores, de los técnicos, etcétera. Bueno, desde siempre... Como si fuera un sesionista del cine, el director. Bueno, no, como si, no, al revés. Contratamos, ven y dirijo y me voy. Claro, es decir, yo he trabajado, por ejemplo, en ciertas industrias, por ejemplo, en la publicidad. Bueno, uno llega a la publicidad y se supone que el director no tiene que hacer casi nada, salvo, y la palabra me espeluzna, meter su impronta. ¿No? Eso es lo que se dice. Un tigre blanco. Claro, unos papeles, hacer boludeces, claro, no sé qué, meter su impronta. Pero la película la hacen los demás, ¿no? Bueno, el autor cinematográfico, de alguna manera uno podría pensar, es el que dice no a eso. No a una especie de tiranuelo que dice, no, hagan lo que yo quiero. No, alguien que establece una alianza con las personas que están ahí y que trabaja los materiales o que fuerza los materiales de una manera distinta de cómo se los suele forzar en la producción convencional. Es decir, alguien que dice, bueno, no, hagamos esto, que este plano dure más. Y entonces el montajista dice, sí, pero mirá, esto no me aporta nada. Bueno, fíjate que si lo dejamos un poco más, aporta... Bueno, nada, alguien que piensa los materiales en una dirección nueva. No un gran señor que se da caprichos. Para decirlo de otra manera, Woody Allen, en quien todo el mundo piensa o pensaba como un autor cinematográfico, no es un autor porque aparece la hipocondría y por esto y por lo otro. Parejas que se divorcian, claro. Exacto, claro. No es por eso. Es porque durante
sus mejores películas, que para mí son las películas de la década del 80, o sea, el gran momento que está en una década entre Manhattan alargada. Para adelante. De Manhattan, diría, hasta Maridos y Esposas, si bien siempre tiene buenas películas. Sí. Bueno, es alguien que ha establecido determinada idea. Incluso de financiación de modelo de negocio, con la hermana sabe cómo se ven, digo, una cosa muy controlada. Él entendió hacer película de Woody Allen como es. Y a la vez tiene una capacidad de cada vez más suelta. Si bien hay algo chanta también en Woody Allen, porque de pronto, quiero decir, cuando quiere copiar a Fellini, cuando quiere copiar a Bergman, cuando quiere copiar las películas del expresionismo, se nota eso. Cuando no hace eso, cuando no hace Sombras y Niebla, o cuando no hace Stardust Memories, trabaja los materiales, sobre todo en las grandes películas, Hannah y sus hermanas, Crímenes y Pecados, con un manejo que podríamos llamar, bueno, le puede gustar más a alguien o menos, pero con un manejo ágil y con cierta especie de ligereza en la manera en que narra y a la vez que es propio de él, digamos, que tiene que ver con una cosa que no forma parte solamente de darse capricho, sino de un manejo de los materiales, de determinada duración del plano, de determinada relación entre el plano y el fondo, de la aparición de él, la manera en que aparece, cierta presencia del narrador que tiende a confundirse con Woody Allen. Bueno, los juegos del cine, de lo que se trata el cine. Entonces, vos fíjate que la noción de autor es una noción que se usa ahora mucho, ¿no? Como que uno va a cualquier lado y entonces dice café de autor. Sí. Barbijos de autor, no sé, como una especie... Sí. ¿Y en qué consiste esa autoría? Bueno, se lo piensa... Es que hay un nombre asociado al elemento. Sí, yo pienso que más que nada como diciendo, bueno, se permite lo raro, no sé, ¿entendés? Como una especie de idea un poco superficial que no tiene que ver, digamos... Creo que la clave, sigo escribiendo el artículo, todas estas cosas no están en el artículo que escribí. La clave es la distinción entre lo que podría llamarse el design y lo que podría llamarse el craft, ¿no es cierto? O sea, el diseño, lo conceptual contra la artesanía. Bueno, el autor cinematográfico era, durante mucho tiempo... El design. No, alguien que trabajaba la artesanía, es decir, que trabajaba los materiales. ¿Cuándo? Bueno, en los años donde existía eso. Quiero decir, Antonioni, por ejemplo, claramente un autor, nadie lo piensa de otra manera, a quien siempre se pensó como un filósofo que hablaba del aburrimiento burgués y un montón de boludeces. Básicamente era alguien que entendió cómo filmar el espacio, alguien que entendió cómo relacionar el espacio con la figura. Estás tratando, de maridar algo... Porque el design y el craft, se llamaba el artesano o el artesano eficiente a Hitchcock. Bueno, claro, pero ¿no? Sí. Perfecto. Hoy entendemos que es un autor. Gracias a... Hoy se entiende que es un autor. Sí, sin duda. Perfecto, listo. Pero siempre se entendió, digamos. No, yo no sé si siempre se entendió. No, siempre no. Pero en el momento de su contemporaneidad, era un señor que hacía policiales, que le conocían la cara, pues salía en la tele, o en tal caso, pues salía en la película, pero pero el rescate verdadero y la canonización lo hace él cuando empieza a hablar en sus películas, en su célebre libro de Conversaciones con Truffaut. Pero en ese libro él se escapa de ese lugar. Truffaut lo persigue. Pero habla sistemáticamente eso es muy interesante. Truffaut lo persigue para canonizarlo, y Hitchcock esquiva esa canonización como si fuera Nicolino Loche todo el libro. ¿Pero por qué lo hace? No, yo creo que lo hace porque es un genio. No, pero lo hace porque... ¿O cómo lo hace? Lo hace trabajando, hablando concretamente de cómo hizo las películas. Es decir... Perfecto, pero la operación no es reafirmar su autoría desde ese lugar, sino yo creo que lo que hace es... Hitchcock le dice a Buñuel, usted es el más grande de todos nosotros. ¿Bien? ¿Qué reconoce Buñuel cuando dice eso? Evidentemente reconoce... ¿Qué reconoce? Yo creo que reconoce la posibilidad dentro de una industria, una semi-industria, poder hacer lo que hacía. Entonces, debería sentir Hitchcock, bueno, este tipo está loco, yo voy y tengo que sentarme a comer con estos señores. No creo que Buñuel era mejor que él. Yo creo que... ¿Lo dijo para qué? Como diciendo, es como yo. Ah, bueno, está bien. Se lo dijo a sí mismo. Sí. Está bien. Es como yo. No creo que... son muy diferentes, como diciendo, me gustaría tener el lugar que tiene él. Bien. Me gustaría tener esa especie de... Lo que me parece interesante es Hitchcock, cuando se sienta a hablar con Truffaut, viene de un libro, el libro de Chabrol y Eric Romer, que
trabaja el tipo de pensamiento que vos decís, la idea, quiero decir, sobre Hitchcock se dicen cosas, o el propio Truffaut dice cosas que son boludeces, con todo el respeto, el respeto inmenso que me merece Truffaut, dice cosas como las películas de Hitchcock trabajan la idea de un hombre inocente enfrentado atrapado en una son historia boludeces, terrible. todas las películas trabajan eso. ¿Entendés? ¿Qué película no trabaja eso? La Guerra de las Galaxias también, el hombre contra... todas las películas trabajan eso. La próxima... Ahora, la diferencia es la materia. ¿Por cuál es la diferencia entre una película de Delmer Daves, para citar a algún ídolo de los McMahonistas, y una de Hitchcock? Bueno, que uno ve una película de Hitchcock y no puede ser de a nadie más que de Hitchcock en cada plano y en cada fotograma. Es decir, lo interesante de Hitchcock, el control del universo al que se refiere Godard, tiene que ver con una especie de decisión que está impresa en cada fotograma. En todos los fotogramas de la película uno nota que hay alguien que ha decidido cada uno de los elementos que están ahí. ¿Por qué es más fácil imitar a Hitchcock que a John Ford? No es más fácil. ¿No es más fácil imitar a Hitchcock que a John Ford? No creo que sea más fácil. ¿Quién lo imita? Digamos, si vos me decís que De Palma imita... Todo el mundo dice que De Palma imita a Hitchcock. Para mí no imita un carajo. Es como cuando dicen que Guiñazú me imita a mí. No, bueno. Qué sé yo, no me siento identificado con esa identificación. Pero le mandamos un saludo. Escuché una cosa, yo lo que te estoy planteando es, ¿no crees que el estilo de Hitchcock tiene una... No, me parece dificilísimo imitar a Hitchcock y yo he intentado hacerlo, ¿eh? Pero vos creo que me salió relativamente bien. Me parece que es tan universal y tan genial que oferta soluciones o posibilidades. No coincido. Pero que no es que te va a quedar igual. Que se advierten en una clase de cine de primer año de dirección, me parece que para explicar la dirección o las decisiones de dirección se entiende más de un modo, no tengo instantáneo, pero no mucho es solo más eso simple. Hitchcock. Desde ya, estoy hablando, no es solo eso. Perfecto, pero estoy recordando tus propias clases de Ford, en el sentido de, si siempre se planteó que Hitchcock era un experimentador y Ford era un director clásico, no solo clásico por el periodo, sino... Bueno, perfecto, claro. Estoy recordando eso, y recordando eso digo, el estilo Hitchcock se advierte más rápido que el estilo Ford. En términos de puesta en escena, en términos... Porque la puesta en escena de Hitchcock es flagrante. Todo el mundo se da cuenta que eso está filmado. Uno lo que podría decir es que Ford a veces hace las cosas y a veces no. Que a veces filma con ganas y a veces duerme. Menesteroso. Y a veces duerme. A veces hay cosas que no le importan. Por ejemplo, cuando todo el mundo dice lo de la mujer en Ford, es un poco cierto. Es decir, las mujeres en Ford no sabe filmar mujeres, no le interesa filmar mujeres, no le pasa nada con las mujeres. Eso es cierto. Digamos, cuando están los momentos de mujeres, Ford está mirando para otro lado. No sé, que está mirando las botas de los tipos que están alrededor, de los oficiales de caballería. Pero en las escenas, cuando tiene que filmar a Shirley Temple, parece filmado por no sé quién, parece filmado por el tipo del canal de televisión que vos decías. Sale Shirley Temple y dice, no sé qué. Digo, eso no, ahí hay un director que por momentos es el más grande y por momentos es un director cualquiera. O sea, no le gusta todo el tiempo, no vibra todo el tiempo. Eso en Hitchcock no pasa. Uno tiene la impresión de que Hitchcock está constantemente atento a la totalidad del relato. Eso tal vez lo vuelve menos moderno, porque deja menos lugar a lo eventual, qué sé yo. Se puede hablar todo el tiempo de todo, pero a mí me da la impresión de que a veces Ford es como a vos que te gusta el fútbol, debe haber jugadores así. Laguneros, ¿no? Se llaman, que desaparecen del partido, decís. Pero hay momentos en los cuales explotan, debe haber... y hacen una genialidad. Son los más grandes, claro. En cambio hay otros que son tiqui, 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 tiqui. Bueno, son estilos. Lo que sí quiero decir es que claramente los directores... Por eso hay algo que es interesante en relación con la... Uno sigue pensando, ¿no? Sí. En relación con las primeras películas y las películas del medio y las películas últimas, ¿no? Ahí hay algo en toda la curva que un poco podríamos decir que se ha ido perdiendo también. Es decir, yo no sé. No hay filmografías casi, Mariano. Eso es cierto. Tienen 5 películas, un director que ha tenido muchísimo, no sé, que es más o menos regular. Se han canonizado como autores Ari Aster, personas que tienen 3 películas, 2 películas, Jordan Peele. Me estás hablando de nombres que desconozco. Bueno, menos mal que los desconocés, pero que hoy tienen... Jordan Peele, por ahí vi alguna de sus películas. Jordan Peele hizo Get Out y Us. Us y es un show... Culo. No. Us como You and Me, Us. Es un... no sé qué películas son. Bueno, es una especie de... ¿Cómo? No, ves unas películas de esos... Ganó el Oscar a Mejor Guión Original por Get Out. Es un afroamericano, un director afroamericano de lentes.
que era comediante y que ahora hace unas películas de lo que se llama art horror, para tu desagrado. Se llama art horror, que son películas de terror que tratan temas relevantes a la sociedad. Hay una de Jarmusch, ¿no? De zombies. Esa era bastante buena. De Dead Don't Die. Esa me gustó. A mí también me gustó. Sí. Volviendo a la idea, ¿es una cuestión económica la atomización de la figura del autor? No lo sé, porque vos fíjate que hubo algo interesante en los años 60 y 70, que es que el autor llevaba gente al cine. Entonces, eso pasaba. Había algo de cierta... El hecho de que una película fuese de un autor o de otro era tan importante como que actuase Delon o que actuase, no sé... bueno, el pobre Belmondo, que murió hace poco, o que actuase Burt Lancaster. La gente iba a ver la película de tal. Entonces, eso en algún momento funcionó como... Bueno, todavía pasa en algunos casos, digamos. Por ejemplo, Almodóvar. Sí. Almodóvar, el caso de Almodóvar es interesante, porque Almodóvar quedó como uno de los últimos directores que la gente conoce, y yo creo que van a ver las películas de Almodóvar porque las hace Almodóvar, al menos en Buenos Aires. Sí. Supongo que en todo el mundo. Pero yo creo que Almodóvar recién en sus últimos 10 o 15 años empezó a manejar fuertemente la técnica. Es decir, yo siento que ahora es una persona que sabe en cada plan, digamos, que tomó precisamente la lección de Hitchcock muy al pie de la letra. Es decir, es alguien que tiene plena... Por ejemplo, si uno ve la diferencia entre La piel que habito y la última película. Bueno, La piel que habito, que trabaja con la famosa referencia de Franju, sí, claro, etcétera, etcétera. Bueno, no está filmada como Franju, está bastante filmada como Hitchcock. Hay una especie de nítido juego hitchcockiano con los colores y todo eso, pero todavía hay algo de disfraz de género. Bueno, en la película que hace después Almodóvar, Dolor y Gloria, ya no está ese juego de género, ya no hay una especie de cosa de disfraz, y aún así está filmada con la misma atención, con la misma claridad, con el mismo reposo, con la misma decisión permanente en cada uno de los fotogramas que las películas más genéricas. Bueno, ahí uno podría decir, Almodóvar empezó a filmar y a filmar muy bien. Digo, tiene sus colaboradores, laburará siempre con los mismos técnicos. Hay algo ahí en donde hay un peso, una concepción de cómo filmar en cada fotograma, nuevamente, cada plano, cada corte, en donde estamos hablando, para mí, claramente de un autor cinematográfico. Que el público también percibe, yo no sé si percibe la idea, si el público percibe la forma de manera directa. No sé si yo creo que cada vez menos. Bueno, hay que ver si es cada vez menos. Y Mariano o no. Viendo series en celulares, viéndose 50 capítulos de cosas filmadas. Bueno, eso es una cosa de ahora. Pero si vos comés todos los días hamburguesa y un día le perdés el gusto a un montón de cosas, como... Sí. Perdés paladar, siempre pongo el mismo ejemplo. Mi abuela escuchaba radioteatro, cuando fue al cine se cagó de risa, porque estaba acostumbrada a un poder de abstracción, de expectación, siendo oyente de radioteatro, que era, bueno, ahora me lo cuentan. Estaba preparada para, no sé, para ver una película de Zika, porque escuchaba Tarzán en la radio. Uh-huh. Entonces digo, y después hubo un momento donde hoy, de hecho, ver clásicos para una persona de 24 años es difícil. Es difícil. Es un misterio, vos sabés que yo no lo sé. ¿Pero no lo has comprobado en la docencia? Precisamente, o sea, cuando... ¿Hace cuántos años das clase? Estoy por cumplir 23 Perfecto. años. ¿Sí? Bueno, una cantidad de camas, tenés una estadística. Uh-huh. ¿Te parece que lo que traía el ojo del espectador, el alumnado, siempre fue lo mismo? Que no ha ido empeorando, pero no por culpa de la gente. Por Creo lo que siempre hubo pocas personas que venían con una cinefilia previa. Y al mismo tiempo... ¿No se vuelve más ímprobo hoy ese escenario por una cuestión de la coyuntura? No estoy seguro. ¿Vos decís que no? No estoy seguro. Sinceramente. Pero está bien, yo te planteo la duda. Por lo menos yo creo que estamos peor. No lo sé. Bueno. No lo sé. Creo que hay otro... Hoy existe TikTok, hoy vemos perros todo el tiempo haciendo pavada en 40 segundos. Digo, bueno, antes la gente veía a Mauro Viale también. Yo pero no es que lo mismo, ni siquiera... ¿A vos te parece que es un poco lo mismo? Por lo menos duraba... Pero duraba 3 horas el programa de Mauro Viale. Y era claro lo que era.
Sí, no creo. Hoy se llama contenido todo. Y puede ser son nombres. No tengo esa posición tan desesperada. No la tengo. Bueno. Hoy no tengo esa posición desesperada. Y me da la impresión de que sucede todavía algo muy interesante. Lo hablaba el otro día en una charla, de esas que uno tiene por TikTok o por no sé qué carajo, que tiene que ver con que todavía el cine ocupa el lugar central. Cada vez menos, uno podría decir, pero quiero decir, nadie va a la universidad de TikTok. No por ahora. Bueno, hay que ver si TikTok... ahí hay que ver qué pasa con los juguetes nuevos, ¿no es cierto? Es decir... Yo una vez lo escuché al Coco Basile hablar de Belle de Jour en la televisión. De que en su época de jugador iban a ver la de Catherine Deneuve, Belle de Jour. Hoy me parece un escenario imposible. ¿Y con qué tiene que ver? ¿Con que antes ver Rocco y sus hermanos o ver la última de James Bond? Bueno, pero eso ahí sí está, me parece que estás cayendo en una especie de conservadurismo nostálgico de decir... No, ni siquiera lo viví. Esta ciudad descubrió a Bergman. No quiero decir eso. Quiero decir que la demanda y el consumo era más horizontal y que el espectador podía ser más abierto y transitar eso sin... Hoy me parece que cualquier riesgo... No sé cómo te fue con La Flor, digo, en ese sentido, pero cualquier riesgo es, ante todo, rechazo. No, a mí con La Flor me pasó lo contrario. No quiero hablar, yo vengo de mí, pero como representante de la revista de cine. No, está bien, pero... Y no como director de cine, pero para salir un momento de eso, a mí me fue... Digo, el hecho de que esta revista siga existiendo, ¿entendés? Sin condescender prácticamente nada... evidentemente nadie gana, pero digo, la revista es una revista que es leída sobre todo por pibes. Digo, te aseguro que no la compran los cinéfilos, digamos que no la compra Fernando Peña. No, está bien. ¿Entendés? Que no la compra no sé, nadie de los viejos, Diego Valle nos pide, no, la compran los pibes. Esa es la verdad, eso es una verdad rarísima, ¿entendés? Jóvenes compran una revista hecha por viejos, más viejos por que no otros, jóvenes. por no jóvenes, para leer esas cosas que se dicen, digamos. Ahí hay un misterio excelente, pero digo, la prueba de la revista es que que se llama revista de cine, no se llama revista de TikTok, no se llama revista de Instagram, no se llama revista de Netflix. No quiero quedar como un anciano que no le gusta el Instagram. Que estás quedando. Bueno, además no lo sos, digo, vos debes estar en Instagram todo el tiempo. Yo estoy defendiendo al Instagram sin tenerlo de vos, que sos un Instagramer. Pero yo como Instagramer, lo que te digo es, creo que por una cuestión de cómo se percibe la experiencia cine, sea de la modalidad que sea, y no me refiero a es que lo vi en Netflix, lo vi en el cine, no estoy hablando en ese sentido, me parece que el vínculo, el contexto es más difícil hoy. Bueno, sí, yo entiendo lo que vos decís. No estoy diciendo, aquellos recuerdos cuando la calle corriente, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo difícil que se hace conectar con salir de cierta zona de confort. Nada más. Me parece que en otro momento... yo no estoy de acuerdo. A mí, la frase de la zona de confort nunca la entendí. Yo fui a ver La Cordillera al cine y la gente... ¿Dónde está el final? No les gustó La Cordillera, eso es otra cosa. Es una película que no le gustó al público, o a gran parte del público. No le gustó. No. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Vamos a echarle la culpa al TikTok de que no les gusta una película? No le gustó. ¿Qué crees que a mí sí me gusta? A mí me gusta, y lo que le estoy diciendo lo que no les gustó es que no vino alguien a resolverle todo en el último... Bueno, eso es otra cosa. Bueno, estoy hablando de la imposibilidad. Que fue una película, digamos, nosotros sabíamos, cuando escribimos La Cordillera, sabíamos que podía no gustarles. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo las cosas... Bueno, eso es una cuestión que existe desde siempre. Y además hay un montón de gente que sí le gustó. Sí. Digo, yo no creo que a esa película le hubiera gustado a más gente en los 60. Al revés, por ahí le hubiera gustado a menos gente. No, creo que no. ¿Vos crees que no? No, si hubieran ido a ver la de Visconti que daban en el cine de al lado y les hubiera gustado más. ¿Qué querés que te diga? Bueno, pero bien. Hacemos una pequeña tanda y luego continuamos. Tenés que elegir tus 10 canciones favoritas. Vamos a hablar del evento de presentación. Esto es lo que te digo, esta charla es muy cinéfila en un prime time. Está muy bien esto. Esta charla prueba que vos no tenés razón. Perfecto, como siempre. Ahora volvemos, tanda y volvemos.